Amables televidentes, comenzó la semana y comenzó el Telematutino 11 con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Por Telesistema Canal 11, TV Quisqueya en los Estados Unidos, Canal Optimum 1096 y nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Muy buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días República Dominicana. Señores, bienvenidos al programa, lunes 24 de mayo, con las pilas puestas para comentarles a ustedes la actualidad, para tener buenas entrevistas, buenos invitados, un buen contenido. Hoy contamos con la participación, como cada lunes, de la periodista Gina Almonte y su segmento Hablan los Sellos, y también del licenciado Iván Ernesto Gatón, experto en temas internacionales, quien estará en nuestra entrevista principal. Muchos temas, bienvenidos todos. Exacto, comenzamos con una buena noticia, porque los periódicos, cuando cerraron, daban cuenta del fallo ocasionado en el teleférico de Puerto Plata, en el cual inicialmente hubo 32 personas atrapadas. En la noche habían ya rescatado 16. Ese era el mecanismo de rescate, pero resulta que el otro vagón estaba en una posición muy inclinada. Entonces había vientos y ya en la noche, pero la buena noticia es que ya todos están fuera. Y fuera de peligro, por supuesto, chequeo médico, porque es bastante estresante usted estar en una cabina durante horas sin saber cuál va a ser el resultado final, pero gracias a Dios ya todo fue superado. Bueno, Ramón, esta experiencia tiene que servirnos de algo, o tiene que servirnos de mucho. El país entero estaba estresado por esa situación de las 32 personas que estaban pendidas en un funicular en el aire, en Puerto Plata. Fueron a un paseo y habían niños y de diferentes edades que vivieron horas enteras muy estresantes, incluyendo para las propias autoridades, que no encontraban la forma de ir al rescate de ellos, por la posición del funicular, además por la neblina, por el viento, por el bosque, por el difícil acceso al mismo. Yo me preguntaba, Ramón, si no hay un protocolo de rescate, y no se ha dicho hasta el momento que yo haya leído qué fue lo que falló. Obviamente, ¿qué fue lo que falló? Mantenimiento, se fue la luz, un cable, ¿qué pasó ahí? Hay que dar una explicación y hay que revisar estos protocolos. Mira, lo cierto es que desde el año 74, cuando se inauguró el teleférico, nunca había ocurrido nada. Los teleféricos tienen accidentes, al igual que todas las obras humanas. Justo ayer en Italia, en el norte de Italia, se cayó un teleférico, murieron 14. Sí. Creo que solamente sobrevivió un niño. Pero por eso que el teleférico no es un medio de transporte masivo. Eso fue de los errores del gobierno anterior. Parece que en el afán de hacerlo diferente al otro gobierno, se inventaron el teleférico en sustitución del metro. Si no se podía hacer el metro por razones de terreno, el monorriel era la solución, porque el teleférico, el inconveniente que tiene, si llueve hay que pararlo, si hay brisa hay que pararlo, no puede funcionar en la noche, y además no te transporta la cantidad de personas que te transporta un vagón del metro. Y yo te voy a decir algo, Ramón, una guagua. No todo el mundo quiere montarse en el aire. Es decir, hay gente que prefiere coger la pela del transporte, pero no montarse en un teleférico, en honor a la verdad. Pero lo cierto es que gracias a Dios, el compromiso de las autoridades del gobierno, de diferentes instancias, defensa civil, medio ambiente, Interior y Policía, creo que participó la vicepresidenta de la República, es decir, todos los organismos que se vieron involucrados, que pusieron lo mejor de sí, hicieron posible este rescate y que todos estén bien y estén vivos. Y ojalá que sepamos la causa, la corrijamos y que no se vuelva a repetir, porque el susto es muy grande. Sí. Los teleféricos se utilizan para eso, para ascender hacia montañas, pero yo creo que el único teleférico plano que hay aquí fue el que hizo el gobierno de Danilo Medina. Señores, llegamos hasta donde era previsible que se iba a llegar. Ay, sí. En el caso del COVID. En el Gran Santo Domingo, de 7 hospitales, hay 5 hospitales que no tienen cama. Es decir, que si ahí llega un paciente con necesidad de cuidados intensivos de respirador, no hay posibilidad. Incluso en uno de ellos, en el Marcelino Vélez Santana, hay 26 pacientes. Todos esos son datos de ayer. 26 pacientes que están en pasillo a la espera de que se vacíe una cama. Hay camas, pero no hay muchas unidades disponibles en el Secanot
y también en la ciudad sanitaria recién inaugurada por el presidente Luis Abinader. Es lógico que pasar en el Gran Santo Domingo, aquí es donde está la gran aglomeración, aquí es donde se llenan los colmadones, los bares, los restaurantes, etcétera, etcétera. Los cabezaduras parece que están más aquí, Ramón. Como dice el editorial del Listín Diario, si son suicidas, porque es que hay una parte de la población en estos 14 meses que no respeta el COVID, que no le tiene miedo, definitivamente no le tienen miedo al COVID. Así es, Ramón, y mientras tanto la angustia entonces se apodera de las familias que sí tienen familiares con COVID. Y la situación que se dio en Baní, Ramón, no sé si tuviste, de que están adulterando las pruebas de COVID. Ahí relata el Listín Diario el caso de una persona, de un señor, que le hicieron 3 pruebas y salían negativas las 3, pero con los síntomas. Entonces, cuando la familia ya reacciona, que ve que no mejora después de 5 días, lo trae aquí, la prueba da positiva y va directo a cuidados intensivos. Y tuvo suerte que encontró dónde ponerse, porque la angustia se apodera, la tristeza, la impotencia de los familiares con pacientes con COVID, algunos de los cuales están en silla de ruedas, están afuera en ambulancia, están en los pasillos, están en los parqueos y no encuentra manera. Mientras tanto, el personal de los hospitales, de la clínica, Ramón, también está agotado, porque un paciente con COVID demanda mucha atención y demanda muchos recursos también. Esto le cuesta muchísimo al gobierno, muchísimo a quien lo padece, porque los medicamentos son costosos y además lo largo de la recuperación. Es decir, tiene muchas implicaciones, pero estamos copados al punto de que el rebrote ha obligado a 2 ministerios, por ejemplo, a retornar al teletrabajo desde sus casas a personas con condiciones de hipertensión, de diabetes o mayores de 65 años. Pero eso se ha repetido. Hay instituciones donde hay departamentos enteros que se han contagiado. Uno espera que esto pueda tener un control. El gobierno tiene que correr habilitando más camas, más respiradores, más unidades de cuidado intensivo, y pedirle al Señor que ese rebrote del Gran Santo Domingo no se extienda a otras provincias, y podría extenderse, porque es que la gente de la capital sale al interior y la del interior Ramón, entra. Y hay un tema, la prensa da cuenta hoy de en cuáles provincias tienen camas disponibles. Habrá entonces que, como se hace cuando no hay en el interior, lo traen para Santo Domingo, habrá que trasladar a algunos pacientes para el interior del país. El tema es que a las mismas autoridades reconocen que hay un subregistro en la cifra que se están ofreciendo de la cantidad de personas contagiadas. Y si eso está ocurriendo aquí, imagínense ustedes lo que está ocurriendo en Haití. No hay vacunas, creo que llegaban 5.000 vacunas la semana pasada. Por fin aceptaron el mecanismo COVAX, pero ahora es que en Haití se están dando cuenta. Pero Ramón, 5.000 vacunas llegaron la semana pasada. Pero ahora que ellos se están dando cuenta. Sí. Es decir, durante todo un año no le dieron la más mínima importancia. Y ese es otro de los riesgos del país. Sí. Esa frontera porosa, que te entren haitianos con, por ejemplo, una de las cepas que ya está en Haití. Y entonces tú por un lado aquí cuidándote, vacunando, pero entonces te están entrando por el oeste, te están entrando los haitianos. Por otro lado, yo invito a leer un artículo de hoy del Observatorio Global del doctor Leonel Fernández en el periódico Listín Diario, como siempre brillante, en este caso él enfoca el tema de la reforma fiscal. Él ofrece datos abundantes de cómo ha aumentado el endeudamiento por el COVID, pero también de la irresponsabilidad del pasado gobierno que incumplió con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo siempre lo he dicho eso de manera reiterada, el mejor momento para una reforma fiscal era el año 16, cuando Danilo ganó con el 62%. Las tasas de interés mundial estaban por el suelo, el petróleo también, y la economía creciendo por encima de su potencial. Pero, como dice el doctor Leonel Fernández, estaban en reelección en el 15 y estaban en reelección en el 16. En el 19, dice el artículo. Estaban en reelección y no se podía por eso tocar el tema. Ahora es inevitable, aunque este no es el momento.
Bueno, Ramón, habrá que ser un mago para manejar la economía en medio de esta situación, porque a mediados del 2019, según el artículo del doctor Leonel Fernández, la deuda normal era de unos 44 mil millones de dólares, equivalente al 50.5% del PIB, pero resulta que en el año 2020 aumentó en 53 mil millones de dólares y se coloca ahora en casi un 70%, llegando a un 69.2% del PIB. Pero tú me decías, Ramón, que eso no es la consolidada. Me preocupa sobremanera que la agencia calificadora de riesgos, la Fitch Rating, consideró que nuestra deuda pasó de estable a negativa. Si vamos a seguir financiándonos, Ramón, con deuda en este año 2021, porque a pesar de los números de recaudaciones que muestra el gobierno, aquí el doctor Fernández dice que las recaudaciones lucen rezagadas. Es que no logramos pasar del 14% del PIB. Nosotros estamos, solamente Guatemala tiene una presión tributaria inferior a la República Dominicana, y en eso estamos hace muchísimos años. No han valido todos los parches tributarios que se han hecho para lograr lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, en términos del aumento cada año hasta que lleguemos a un 26% del PIB, que parece inalcanzable. Bueno, inalcanzable y el manejo. Cuando la agencia calificadora te dice, te cambia eso, él no te ha degradado, te ha mantenido en el mismo escalón, pero te da esa advertencia, te pasa de estable a negativo. Si aquí no se toman acciones en 1 o 2 años y ellos ven que el perfil de la deuda va a seguir, nos van a degradar. Y cuando nos degradan, eso lo que significa es que nos aumentan los intereses en los mercados de capitales, porque ya tú eres un país de mayor riesgo. No cabe duda que el gobierno de Luis Abinader la tiene difícil, porque ahora no es posible, pero a lo mejor cuando sea posible será en medio ya de la laraca electoral, porque aquí se arranca temprano, y aquí el año que viene ya aquí se va a estar hablando de elecciones, a 2 años. Bueno. Mira, por otro lado, no le llama la atención, Jacqueline, cómo se ha repetido en los últimos tiempos que militares sean directores financieros en instituciones civiles. En un país donde hay tantos contadores, auditores, administradores de empresas, economistas. Exacto. Entonces, tú tienes el caso del coronel Rafael Núñez de Asa, que él podía ser director financiero del CUSAC o del CESAC, porque son instituciones militares. Pero ahora resulta que él fue director financiero de Conani. Y recordemos que el coronel Faustino Rosario, aquel involucrado en los actos de corrupción en la ONSA, era el director financiero. ¿Por qué un militar es director financiero de una institución civil? Por eso decía en una entrevista que yo tuve la semana pasada con Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que cada vez más los militares no quieren estar en los cuarteles. Ellos quieren estar en funciones civiles, en funciones policiales, porque ahí es donde hay vida. En los cuarteles no hay vida. Bueno. Dice, los marinos no les interesa montarse en los barcos, lo que quieren es posiciones y mandos en situaciones donde se pueden manejar recursos, como se manejó en el caso del CUSAC. Bueno, Ramón, es que yo te voy a decir, eso es discrecional del presidente, donde nombre a esos militares y donde nombre a personas que no tienen el expertise para desempeñar una función, pero por razones políticas se le hace el perfil. Entonces esas son de las cosas que hay que chequear. Militares a sus cuarteles, marinos a los barcos, la aviación para San Isidro. Cada cual a la función que le establece la Constitución. Finalmente, una buena noticia. SENASA, el Servicio Nacional de Salud, el Seguro Nacional de Salud, a los niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado de Conani, que son muchos, ellos lo van a dotar del seguro que ellos... sí, una cobertura que lo van a afiliar en el régimen subsidiado. Es una cobertura buena, el seguro subsidiado, pero eso es mejor que no tener nada. Por supuesto que muchísimo mejor. Felicitamos a Santiago Jacín, que ha hecho una extraordinaria labor. No solamente logró la meta de los 2 millones que parecía insuperable, y entonces sigue
haciendo una cosita aquí, otra cosita allá. Gina Almonte en Hablan los Hechos, e inmediatamente no se pierdan la entrevista con el licenciado Iván Ernesto Gatón. Él es abogado, pero ha hecho muchísimos cursos y maestrías en temas diplomáticos y en temas de relaciones internacionales. Vamos a hablar de relaciones internacionales, pero vamos a hablar también de temas del país. No se lo pierdan.